Estás escuchando Espacio Inversor con Pilay, el podcast de Pilay Uruguay sobre inversiones, educación financiera y actualidad. Buenos días a todos. Bueno, es un placer para mí estar de nuevo en este podcast. Y estamos con un amigo, Majid Sader, un amigo de la casa. Me gustaría que le cuentes quién es Majid. Bueno, buena pregunta. Majid Sader es mi nombre, para los que no me conocen. Constitutivo, soy miembro de una familia de inmigrantes libaneses. Soy padre, fui nieto, ahora no tengo ni un abuelo, soy sobrino, soy tío. Eso es lo constitutivo en mi ser. Después, profesionalmente, soy economista, curioso, con un perfil bastante variado y muy centralizado ahora últimamente en los temas de inversiones, de financiamiento y todo vinculado al mundo inmobiliario. Vos venís con una familia que estuvo siempre ligada al inmobiliario. Me gustaría que nos cuentes alguna inversión de tu abuelo o de él, de tu familia. Claro, los procesos de mi familia, tanto la materna como la paterna, en realidad son comerciales. Mis abuelos, los dos, Majid Sader y Emilio Nefa, vinieron del Líbano. Entiendo que es algo común en los inmigrantes, seguro es en mis abuelos. Lo constitutivo de ellos es el comercio. Generalmente no son una inmigración que agarre para el trabajo dependiente. Generalmente ellos comerciaban y casi sin capital, porque venían sin capital, venían sin cultura. Yo a veces veo los inmigrantes actuales y digo, bueno, mis abuelos la vivieron, o sea, sin internet, sin nada, sin cultura, ¿no? Las comidas, sin cultura uruguaya, la cultura oriental, por decir una forma, o libanesa. El proceso de acumulación era de ahorro, porque estrictamente pienso que ellos querían acumular algún tipo de valor para irse eventualmente a otro lugar, y después se fueron afianzando, y el proceso de acumulación fue de ser mercachifle, que era vender en los campos, Sí. abrir tiendas de ramos generales, y después el proceso de acumulación es a través de suelo inmobiliario. Los Sader seguro, tanto que sea por campos de uso agropecuario o por suelo. Es difícil pensar en el 1920, 1930, Punta del Este, pensar que alguien invertía en suelo, porque era una tierra que poca gente pensaba que iba a haber valor ahí. Generalmente el valor estaba más asociado al sector agropecuario y eventualmente a la vida urbana de Montevideo. En cualquiera de las dos familias tenía como cierta predisposición a ahorrar en inmuebles. Y bueno, propiamente dicho, en Punta del Este se transforma de una tienda de ramos generales en una inmobiliaria de administración de propiedades, porque entiendo que los primeros veraneantes alquilaban, después quisieron tener, obviamente básicamente argentinos, querían tener suelo, construir su proyecto de vida, su casa. Le pedían al comerciante de la zona que le tenía confianza que le busque terrenos, y después que le cuide la casa. Y ahí entraban los temas de administración y obviamente después el tema del comercio de las viviendas, el comercio de los inmuebles. Creo que la palabra inmobiliaria apareció en la mediados del siglo pasado, pero a principios del siglo no existía el concepto de qué hace una inmobiliaria. De inmobiliaria, sí, y está bueno esto de lo que contabas de los Sader en Punta del Este, porque, bueno, como decías, mi padre, te conté hace un rato antes de empezar, siempre alquilaba con la inmobiliaria Sader, y ahora es que mirando un poco la historia, claro, te encontrás que en 1911 ya habían arrancado. La verdad que algo tiene mucho tiempo, más de 100 años en Uruguay, por lo tanto también reafirma lo que tiene que ver la confianza atrás y que cómo se han manejado ustedes. Ahora, me gustaría que nos cuentes vos a título personal, ¿cuál fue tu primera inversión inmobiliaria? Sí, para un punto para que Dale. los que me escuchan, la inmobiliaria Sader, yo tengo vínculo familiar con ellos, es de mi tía y de mis dos primos, Florencia y Juan Andrés Sader. Yo, por la duda, para que la gente no piense que yo hablo por la inmobiliaria. La inmobiliaria es como es un hito histórico de mi familia paterna, por decir una forma.
Después, con respecto a las inversiones, está bueno. En mi vida, desde que soy adulto, poner de los 20 años, siempre lo que quería era tener mi vivienda. Eso básicamente, yo me crié mucho con mi abuelo materno y era una persona bastante dura en lo que respecta a su formación. Era cariñoso, pero estricto. Y él quería por lo menos a mí, hacerme sentir de que tenía que ahorrar, sacrificarme y formarme yo solo, más allá de su propio capital. En ese sentido, me empecé a ahorrar y obviamente que tenía 21 años, 22 años y yo era como una máquina de acumular dinero para comprarme mi casa, pero no es una inversión eso, yo no lo considero que sea una inversión porque es mi hogar, era mi hogar, yo ya estaba ennoviado, pensaba casarme y tenía esa educación que era tener tu casa antes de casarte, era el objetivo que tenía. Y gracias a los desequilibrios macroeconómicos del Uruguay, en el 2001, 2002 pude comprarme mi casa mucho más barata de lo que pensé que obtener, y bueno, tuve la suerte de que la plata que ahorré no quedó encapsulada en ningún banco, porque ese es otro problema. Eso fue la primera, pero no lo considero una inversión. La primera inversión estrictamente es en el 2003, que es así, me pareció que era una oportunidad. Vi una oficina en World Trade Center, la unidad 304. El World Trade Center era un edificio que se había construido a fines de los 90 y creo que se había entregado a las unidades en el año 2000, 2001. Ese proyecto tuvo un timing muy malo por el devenir de los hechos nomás, y bueno, tuve la oportunidad de comprarlo barato. Después me di cuenta que era barato. En el momento no era fácil porque compré una unidad que en ese momento comprar algo con un piso técnico, en realidad vos entras a la unidad y te caes porque en realidad está previsto que compres el piso técnico, que le pongas el cielo raso, los sprinklers, después los Funcoil para el aire. Estrictamente comprabas un curtain wall de vidrio y un agujero con 2 baños. Cuando lo vio mi abuelo me dijo: Majid, ¿estás loco? ¿Qué compraste? ¿Estás loco? Mi abuelo siempre se había pensado que yo tenía que tener mi oficina estrictamente no fue una inversión, era como para tener una oficina en la cabeza de mi abuelo, que él decía que yo tenía que tener una oficina. Yo en ese momento trabajaba en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Yo, 20 y pico de años, no pensaba ni loco tener una oficina propia, pero bueno, me pareció que estaba barato y que era una oportunidad. Lo compré y multipliqué por 4 o 5 el capital en pocos años, porque agarré el crecimiento económico post-crisis 2002. Hoy lo digo ex post, o sea, lo veo por el diario del lunes. No obstante, igual, yo ya era economista cuando lo compré. Ya conocía los procesos de precios relativos, cómo se reacomodan los precios. Sí, lo conocía por libros, ¿no? O por relatos familiares, eventualmente de algún familiar que lo había vivido. Y bueno, se dio más rápido de lo que yo pensé. Esa fue como la primera... No, a ver, y esto que marcaste vos, de la importancia también del timing y de haber comenzado a ahorrar fuerte al inicio, porque uno muchas veces dice: tengo tiempo, sí, o me lo quiero gastar en viajes, y te perdés por ahí oportunidades que te da el ciclo de mercado. Vos, Majid, tenés una particularidad, que estuviste muchos años como integrante de una calificadora de riesgo, de CARE. Después también estás hoy perteneciente a muchos comités de vigilancia, y uno cuando mira eso no logra entender, decir, bueno, pero ¿cuál es el plus de tener una inversión que tenga calificadora o no, o que tenga un comité de vigilancia? O sea, ¿qué le agrega al inversor eso? Claro. Sí, voy un poquito antes. Dale. En realidad, la vida de uno lo marca profundamente. Yo, como les comenté, o sea, yo nací en el 75, mis padres y mis tíos se fundieron en el 81-82, quedaron embargados muchos. En los años 80, yo tenía 8 años, lo único que se hablaba era que te remataban el campo, que perdías el patrimonio familiar que habían ahorrado tus abuelos. Eso me marcó de por vida de lo que son las crisis. Yo ahí no era un niño. Entonces,
a la postre estudié economía, indudablemente muy vinculado a lo anterior. Y cuando me recibí en diciembre del 99 y ya empezó, me contratan en ese año y desde el sector público donde yo trabajaba vi lo que era la crisis como yo le digo que a los alumnos, porque también doy clase, olvidé de contarle a la audiencia que también doy clase, le digo que como economista trabajar en el sector público en una crisis es como ser un médico en ER, sala de emergencias, en clínicas de madrugada, ves cualquier cosa. Entonces, unido a todos esos procesos de crisis, yo con 20 y pocos años, era como que empezás a ver los problemas que ocasiona las crisis económicas. Porque la crisis económica es un tema de dinero, supuestamente, pero no, porque en realidad quedan los muertos vivos. Yo les digo, la gente que se funde y no puede levantar cabeza, gente que se muere en vida, siguen viviendo, pero estrictamente no se pueden levantar. Y eso es independientemente de género o de clase social. Obviamente que los que vienen de familias con algo más de clase social les duele mucho más que a los que vienen de abajo. Entonces, en ese sentido, vuelvo a tu pregunta, decir, bueno, ¿qué es lo que a mí me seduzco a hacer tanto en CAREC, en la calificadora de riesgo, como a posteriori como comité de vigilancia, tratando de defender los intereses de los inversores o limitando el poder del administrador de un fondo de inversión para que no haya conflicto de interés entre el que administra el fondo y el que invierte el dinero? Es mitigar, achicar, no quiere decir que no haya problemas, sino que haces todo lo posible para que haya justicia en un negocio y que todos, si le va bien al negocio, todos le vaya bien, si le va mal, le vaya mal a todos, y que no a unos le vaya bien y a otros le vaya mal, y evitar las crisis, porque de alguna forma las crisis se dan a veces por encadenamientos, la gente muchas veces habla de las corridas bancarias. Entonces el Estado, a través del regulador, el Banco Central, intenta evitar de que vaya una corrida contra un banco porque seguramente haya caer todo el sistema, por eso está el Banco Central. Pero en el sector inmobiliario es muy importante porque estrictamente es como si fueran pequeños bancos en el cual los desarrolladores, estoy pensando, ¿no?, que cuando cae un desarrollador es muy probable que el látigo siga para otros, y bueno, cuanto más controles a ver, yo no soy afán del control, pero por lo menos algún mínimo control de solvencia de los desarrolladores siempre es sano para evitar crisis sectoriales. Sí, y también ahí te suma algo que lo contaba el otro día Alejandro Zubolillo, de por qué había tomado él que la decisión que su desarrolladora tenga calificación de riesgo. Claro, y él dice, bueno, es una forma también de diferenciar el mercado y que se vea lo que uno está haciendo. Yo siempre miraba la calificación de riesgo y siempre digo a la gente por ahí invierte con nosotros que es una manera de que ellos tengan semáforos. O sea, yo me puedo equivocar, puedo cometer errores, pero vos vas a ir teniendo semáforo de me bajaron el riesgo o me lo aumentaron, o sea, la nota, todos esos puntos están buenos, o el comité de vigilancia hizo tal cosa, avisó al central, es decir, es una forma de cuidar un poco más los ahorros de la gente. Me gustaría ahora... Déjame poner un ejemplo antes de que siga. Cuando me compré mi casa, hace 2 décadas ya, me acuerdo que la aseguré y vino un experto en seguros y me dijo, mirá, obviamente que me dio el seguro, y me dijo, mirá, seguro que te pueden robar. El tema es hacérselo más difícil al ladrón porque va a elegir otra casa. Entonces puse cerca, alarma, sensores, cámaras. Uno hace todo lo posible para tratar de bloquear su domicilio, su hogar. ¿Quiere decir que estás seguro de que no te roben? No, no estás seguro, pero tomaste los recaudos para que no te roben. Esto es lo mismo, decir, bueno, tenés auditoría, sí, tenés calificación de riesgo, sí, tenés comité de vigilancia, sí, bueno, te cuesta todo esto además.
La cámara a mí me costó, la empresa de seguridad me cuesta, todo es lo mismo. O sea, uno trata de salvaguardar su capital, sea su casa, y básicamente está bueno lo que dijo Alejandro, me pareció muy interesante en esta entrevista que le hiciste. Ahí me quiero meter sobre un tema que por ahí es polémico en cierta medida, porque no estamos acostumbrados los usuarios a comprar propiedades en pesos. Vemos que el Banco Central, con el mandato anterior y con el actual, también están centrados en que las propiedades pasen a pesos, ¿tá? Los desarrolladores en muchos casos se resisten en su subconsciente porque piensan que nadie se lo va a querer comprar. ¿Qué opinás vos sobre esto? Bueno, la verdad que es uno de los temas que intelectualmente más me seducen y me preocupan. El problema es que los uruguayos, de forma espontánea y producto de nuestra historia, hemos ahorrado siempre en dólares. Entonces todo lo que vale más de 40.000 pesos, 60.000 pesos, ya lo pasamos a dólares. Entonces todo el stock patrimonial de un individuo lo tiene en dólares. Por otro lado, los desarrolladores inmobiliarios construyen en pesos. Entonces ahí tienen un descalce que es mortal. Yo lo considero, es muy peligroso. Tener todos los costos disasociados de tus ingresos es muy complejo. Además, el comprador, acá hay un tema que es demográfico. La demanda inmobiliaria tiene dos vertientes. Una vertiente es por uso, la otra es por inversión. Si vamos a la demanda inmobiliaria por uso, la podemos fragmentar en dos: la de alquiler y la de propiedad. La de alquiler la dejamos por fuera. La de propiedad necesita crédito, básicamente, pero el crecimiento poblacional del Uruguay es bajo. Entonces, no hay una presión demográfica que tenés un bono demográfico que te empuja la demanda de vivienda, como puede pasar, no sé, en Paraguay, por ejemplo, que estaba Alejandro acá en la entrevista, o Brasil, mismo Argentina, te empuja la demanda de consumo. Entonces, la formación de precios está muy asociada al consumo. En Uruguay no pasa eso. En la mayoría, diría que 8 cada 10 compras son por motivo de inversión. Y no es inversión de gente muy pudiente. Es cualquiera persona que tenga algún tipo de excedente, lo ahorra en pesos, lo transforma a dólares y con esos dólares arma un valor hipotético de lo que dice, bueno, esta vivienda vale $100.000, independientemente de cuánto, no sabe ni cuánto cuesta, pero en su cabeza dice, yo tengo 100.000, eso vale 100.000. Ahora, vos, Javier, dice, no, pero a mí me costó 120, no puedo vender en 100.000. Y bueno, y ahí vos decís, bueno, lo vendo a 100.000 a este, pierdo 20 y después algún día se lo voy a cobrar a otro. Pero eso es un tema de riesgo que tomará alguien, pero es muy peligroso. Entonces, esa disociación entre el stock patrimonial de dólares y el valor de la vivienda es muy complicado. Además de que el dólar en el mundo perdió 22% en esos 5 años y la gente que ahorró en dólares no lo quiere, por lo menos la gente que se me acerca a mí, no lo quiere ver. Dice, mirá, sos 20% menos rico o tenés menos ahorro. Alguien te sacó 20% de tus ahorros. Entonces, a la corta o a la larga, el mercado va a ajustar y ese 20% se va a licuar. Quiere decir que los precios de los inmuebles ya han subido un poco y van a seguir subiendo, pero en el interín los procesos de ajuste son muy lentos. O sea, el proceso de ajuste al alza en dólares. Si hubiera un bono demográfico, el proceso de ajuste es casi instantáneo, pero al no haber demanda real de vivienda así potente, es solamente la inversión. El inversor como que va especulando y va esperando a que siempre que los precios bajen, siempre en la cabeza siempre están como... De que van a bajar o bueno, al ser tan de inversión, es como que el inversor compara más, entonces, si me aumentaste a 110, ya empiezo a ver otra cosa al lado y tengo como una competencia, pero yo veo que hay un riesgo grande porque no solamente esto que vos decías de la pérdida de la moneda en general, sino te encontrás también fenómenos con Uruguay de que hasta hace no mucho teníamos el dólar en 44 y hoy está tocando 39 y esa pérdida de valor donde tu costo, el 80% es en pesos, alguien lo termina perdiendo. ¿tá? Entonces, al no poder ajustar tan rápido el precio de los inmuebles,
es como que hay un costo ahí de oportunidad grande, o el desarrollador se las guarda las unidades lo más que puede, o, bueno, malvende, como dirían algunos. Me gustaría también que profundices un tema que planteaste que tiene que ver con la parte demográfica a la hora de relacionamiento con el precio del inmueble. O sea, ¿cómo ves en Uruguay? Porque uno mira y dice, tenemos 3 millones de habitantes, se sigue construyendo, o sea, ¿cómo ves el fenómeno ahí? Claro, o sea, en los procesos de ajuste de precio, cuando tenés doble circulación monetaria, es que la mayoría de los individuos no tienen el ahorro para comprar su vivienda. Entonces necesita ir a un financiador de largo plazo, generalmente los bancos. Los bancos, por un tema de normativa del central, prestan en pesos. Entonces, cuando los individuos compran a crédito, ya internalizan el precio en pesos, porque la deuda pasa a ser nominada en unidades indexadas, que es en pesos. Entonces, los procesos de ajuste, cuanto mayor ponderación haya de créditos sobre de ventas a créditos sobre ventas totales, los procesos de ajuste son mucho más rápidos. Ahora no se está dando, si bien están creciendo los créditos, se dan el 6, el 7, el 8% de la formación de precios. ¿Cómo se desahoga el mercado, el de vivienda? Es la gente que necesita vivienda, alquila. Ese es o sea, muchos por opción, pero muchos porque comparan un crédito y comparan un alquiler y les es más redituable entrar en alquiler o que no tienen el suficiente ahorro inicial para entrar para la vivienda. Entonces, todo eso dificulta que el proceso de ajuste de pesos a dólares se dé. Hay un tema que me ha pasado un montón de conversaciones, que la gente dice, no, bueno, es que no voy a comprar ahora la vivienda, voy a esperar a que el precio baje o se mueva. ¿Cómo ha sido la variación del precio de los inmuebles en Uruguay y en el mundo en los últimos 30, 40 años? ¿Cómo ve el fenómeno? O sea, ¿realmente aumenta constantemente? ¿Cómo es? Sí, bueno, a ver, el 60% de los activos del mundo están ahorrados, o sea, la inversión está en activos inmobiliarios. Okay. O sea, el 40% son los bonos, las acciones, lo demás es campos, suelo urbano, viviendas, galpones, comercio, shopping, todo eso es el 60% de los activos mundiales. En el mundo entero los inmuebles crecen a lo que crece el PBI más 2, 3, 4 puntos. Generalmente está asociado porque en las grandes ciudades está limitada la cantidad de oferta, entonces con una demanda creciente tanto demográfica como económica, si vos tenés la oferta que está limitada, el precio sube. En Uruguay pasa bastante de forma similar, si bien no tenemos tanta demanda propia, endógena, tenemos mucha demanda que no está muy bien cuantificada, que es la demanda básicamente de argentinos y podríamos decir, algún brasilero del sur o de Río Grande o de Porto Alegre para abajo, que ayuda a la formación de precios. O sea, son activos que son regionales, obviamente que estamos hablando puede ser el centro, la Ciudad Vieja, obviamente que Posito, Punta Carretas y obviamente que Punta del Este, pero en realidad por un tema de arbitraje se van modificando. Esa sería como la demanda, pero o sea, yo tengo un cálculo que los precios, o sea, haciendo una simulación que uno compra un inmueble, lo alquila y lo vende, tenemos apreciaciones en promedio del 9% anual en dólares. Ese es el promedio. Claro, si tú compraste en 18 de Ejido, por decirlo de una forma, en la década del 80, 18 de Ejido, bueno, vos sos un uruguayo importado, pero 18 de Ejido en la década del 80 era como comprarte en World Trade Center ahora. Okay. Entonces, si vos te comprabas ahí, hubo valores en esa esquina de apartamentos de 300 metros en $1 millón en el año 80. Entonces, si tú comprabas ahí y vendías ahora, 40 años después, claro, la zona no fue eso entra dentro del promedio, capaz que esa no respetó el 9%. El promedio por lo que sucedió después. Pero si tú comprabas en Puerto de Buceo, no tenés 9, tenés capaz que 22% anual, porque le invocaste, o por suerte, o porque la viste, cómo se dan los procesos
de crecimiento demográfico intra-ciudad, o Carrasco Oeste, o hay zonas que han crecido de forma enorme y hay zonas que capaz que se mantuvieron estables o cayeron. Sí. Vos sabés que esto decía, que me hizo acordar, cuando es que estábamos con mi mujer en el club de tenis viendo una revista y de golpe veo una casita de 120 metros con jardincito, etcétera, un jardín común, piscina, etcétera, y le digo, ¿te gusta? Sí, está bueno. Y le digo, bueno, anda a verlo. ¿Tá? Era justo en Barrio Carrasco, va, la mira, era un barrio que se estaba construyendo en etapas, habían entregado la primera etapa, ve todo y le digo, ¿te gustó? Sí. Y le digo, ¿y encontraste algo en contra? Y bueno, llegué con calle de tierra, etcétera. Y le digo, ¿pero cuánto demoraste del Carrasco Lawn Tennis ahí? 5 minutos. Digo, ahí tenés que la respuesta. Esto va a haber asfalto, esto va a valer más, seguro. Y un poco en base a esta ansiedad que a veces me maneja, digo, no, esto es una oportunidad, hay que comprar rápido. Empecé a moverme, conseguí quién era el desarrollador atrás y terminamos comprando así. Y a la semana ya estaba señalando. Mi mujer dice, ¿te apuraste? No, vi lo mismo que te vos, 5 minutos de distancia. Y la importancia de la ubicación. Hoy la historia demuestra así, que el lugar creció, se llegaron todas las etapas, hay asfalto, está llena de casas alrededor, pero es un poco ver hacia dónde va la ciudad, porque esto yo compré como en el 2015 y de esa fecha ahora en estos 10 años, toda la zona de Barra Carrasco, Parque Miramar, etcétera, ha crecido exponencialmente. Sí, los argentinos y muchos brasileros ven otra cosa, y extranjeros que tienen el crecimiento demográfico más rápido, ellos ven, o sea, ustedes ven, la tienen más clara de los procesos. Lo que le erran generalmente los extranjeros en Uruguay son los tiempos. O sea, por ejemplo, a Barra de Carrasco hay empresas argentinas y empresas brasileras que vieron ese fenómeno del de Carrasco lo vieron en la década del 90. El problema es que en Brasil o en Argentina vos ves ese fenómeno y demora 5 años en procesarse. Acá demora 30. O sea, tenés que vivir, ser muy longevo o tener una paciencia de un Dalai Lama. O sea, entonces, o sea que muchas veces los de afuera, cuando llegan, vienen volando a veces en el aeropuerto y ya ven para dónde es que hay que comprar suelo, que el crecimiento va. Lo que le erra muchas veces es que es en el timing, porque los tiempos uruguayos son tiempos uruguayos y no hay forma de que se aceleren. Pero sí, el tema ese de la cercanía y para dónde va la ciudad es fundamental para invocarlo. Vos que en una entrevista, que en una exposición en Infocasas, el 13 de noviembre de 2017, que allá repasando y escuchándola de nuevo, dijiste algo que me llamó mucho la atención, que es preferible tener el 1% de 100 casas que el 100% de una. ¿Seguís pensando lo mismo hoy? Sí, claro. Muchas veces, a ver, convengamos que yo no asesoro particulares en la compra de ningún activo, pero soy muy proclive a ayudar a la gente, y no lo hago por filantropía, lo hago porque aprendo de los procesos de los demás en esa instancia. Entonces, cuando a veces vienen y me dicen, mirá, si tengo este dinero, y me dicen, tengo que comprarme un inmueble de renta, yo ahí me viene miedo. No porque no confíe en los inmuebles, sino porque a veces dudo de que le toque una buena copropiedad, un mal vecino, una humedad arriba, tiene una cantidad de riesgos, por más que el desarrollador haya sido excelente, la localización sea buena, puede tener algún tipo de dificultades, y a una persona que es lo único que tiene, después no tiene capital para solucionarlo, porque siempre todo funciona a trabajo y plata y la combinación de ambos. Entonces digo, me encantaría tener instrumentos para esa persona que no tiene que no puede diversificar por un tema de acumulación de capital, decir, bueno, comprate esto, que en realidad no es nada, pero es el 1% de 100 rentas, de 100 apreciaciones de capital, de 100 localizaciones. Dije 100 por decir algo, pero puede ser 10 o 15. Pilay, metros cuadrados, a mí cuando salió, dije, o sea, que esto es del 17, sinceramente pensé que iban a salir las crowdfunding primero, que
por ejemplo, en España habían ya en el 16 o 17 o 18 ya empezaban a salir. Acá, bueno, salió un fideicomiso financiero, pero en realidad tiene la misma lógica, con los tiempos uruguayos. O sea, yo le veo mucho futuro a esta forma de que los individuos, por menos capital que tengan, puedan estar posicionados en algún tipo de inmuebles y, por ejemplo, a medio metro tener, no sé, 10 proyectos diferentes, medio metro en cada proyecto. Vos sabés que me sumo con un comentario a esto último. Hace poco hicimos la inauguración del edificio, en realidad de Pilay 1, donde donde encontramos los primeros inversores de metros ahí. Y qué particular es que me encontré, porque vinieron los clientes, claro, y fuimos con una persona que tenía 5 metros, estaba recibiendo una renta, y fuimos a ver la mitad de su cochera, o sea, bajaba el estacionamiento, la vimos y todo. Y claro, a ver, en el pensamiento de la persona fue, estoy recibiendo una billetera digital, ni me enteré de la inmobiliaria, ni me enteré del inquilino, ni me preguntaron nada, estoy viendo todo el proceso, ya recibí la transferencia bancaria, pero también esto de verlo en vivo y de ver que estaba ahí, que tenía un número y todo, le generaba también una sensación, yo creo, de tranquilidad, pero también vos sabés que lo que noté es como que le agarraba el bichito. Es decir, decía, bueno, puedo después comprar 5 metros más y bueno, y completar la unidad entera. O sea, yo creo que es un fenómeno también que lleva en la gente esto que planteabas vos, que la mayoría es como que queremos tener el total en algún momento, ¿tá? Más allá de la tranquilidad de que haya otras personas manejando, que la inversión no metiendo en el lío. Voy sobre otro punto que también nos preocupa a todos y creo que la mayoría tenemos dudas, es comprar o alquilar un inmueble y si hay alguna tasa mágica en la cual diga, pucha, me conviene comprar ahora. Claro. Hay un punto anterior con Dale. respecto a los metros que no quiero dejar pasar, que es que es una cosa que me preocupa mucho, es cómo convencer a los uruguayos, por lo menos, sobre todo a mis hijos, de ahorrar de los 20 años, eso que dijiste. Yo creo que empecé a ahorrar de los 20 porque vi a mi padre fundirse y eso no me gustaría yo fundirme para que mis hijos entiendan el valor. Aprendan el valor. Entonces, ¿cómo logro seducir a mis hijos con ahorrar de los 20? Pienso, que haya productos que ellos lo visualicen en algo que sea particularmente inmobiliario, que no se gasten los primeros sueldos en cambiar el auto o cambiar el teléfono o cambiar o viajar de forma reiterada y persistente. Entonces, el hecho de que haya opciones, no estoy hablando de metros cuadrados, que haya una cantidad de opciones para seducir a unos individuos que están continuamente bombardeados de estímulos para detonarse el dinero y todavía el dinero que no tienen, porque pagarlo en cuotas y no sé qué. Entonces a mí la verdad que me ponen los pelos de punta de decir, ¿cómo es que yo logro convencer a estas nuevas generaciones de que ahorren, que se les va la vida? Y además que seguro que cuando tengan 40 o 50 años, Dios mediante, porque también te pueden pasar cosas en el medio, si por lo menos trataste de hacer las cosas bien, seguramente a esa edad ya vas a tener los frutos. A ver, sí, perdona. Ahora vuelvo, la tasa. O sea, hay una tasa mágica. ¿Y qué opinás vos sobre esa decisión emocional, en algunos casos, de comprar o alquilar un inmueble? Sí, el inmueble, por lejos, la gran diferencia que tiene con todos los demás inversiones es la emoción. Es eso. Que uno se tiene que proyectar. Lo que pasa es que uno se proyecta a determinada edad, es difícil de una persona de 20 años, pero a los 30, a los 40, no sé, ya dice, quiero formar una familia, quiero tener mi lugar, no quiero que cuando un propietario te desaloja, estás alquilando 12 años y el propietario te desaloja, pero una buena, porque dice, bueno, lo voy a vender, porque quiero que vayan a vivir mis hijos, y te dice, mira, entregame el apartamento, y ahí la persona dice, soy vulnerable, acá es donde yo quería vivir, este es mi barrio, estoy totalmente enamorado de este lugar, y viene el propietario y me saca. Entonces, ahí es que se dan cuenta de que hubiese sido bueno ser propietarios.
Entonces, lo de la tasa mínima, yo creo que es que el alquiler, cuando la persona se puede proyectar y la tasa de, la cuota del crédito se asemeja al alquiler, es como que aumenta la probabilidad, y que haya abundancia de alquiler, aumenta la probabilidad de que la gente se vaya a la propiedad. Igual en Uruguay hay muy poca penetración de crédito y después hay otro tema que me ha pasado en mi experiencia de vida, que claro, muchas veces las parejas, al no ser las parejas de antes, que estaban como más seguras de su devenir futuro, dudan mucho primero si van a ser pareja. Entonces, si dudás de que si van a ser pareja, por ejemplo, dice, bueno, la tenencia compartida, hay una cantidad de cosas que están resueltas, tenencia compartida, bueno, en papel. Tenencia compartida, te separás, bueno, el divorcio es fácil, está perfecto, sí, pero el crédito... no lo podés compartir así nomás. No lo podés compartir así nomás, o sea, entonces, claro, esa es la limitante más importante que yo veo, además de que no hay mucho volumen de crédito, entiendo, se dan esas cosas de que, claro, el núcleo familiar, a estar menos potente, genera dudas al endeudarse 20, 25, 30 años a una pareja que a veces se miran y dicen, no sé si me tengo tanta fe. Sí. Vos sabés que, como para agregar también un punto y en relación al alquiler, uno cuando mira los alquileres de los inmuebles, en promedio estás en un 5, entonces en mi razonamiento siempre en mi cabeza fue, si estoy pagando de alquiler en relación al valor del inmueble un 2 o un 3, estoy barato, sigo alquilando tranquilo, pero ya si estoy pagando una tasa de un 8 o un 9, me conviene más un crédito porque es que probablemente salga en una mejor situación. Obviamente, es un compromiso a futuro, un endeudamiento y un montón de cosas que lo hace difícil. El otro día estaba investigando un poco las cosas que haces vos y me encontré que te animaste a comprar un chalet de 1944, a refaccionarlo y a esto le sumaste a alquilarlo por Airbnb. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, fue el Espíritu Santo, no fue muy pensado. Estrictamente es un chalet histórico de Punta del Este, se llama Normandí porque se inauguró en agosto del 44, que es el desembarco de Normandía. Los propietarios era un francés que vivía en Buenos Aires y que estaba casado con una argentina, pero también de origen francés la familia. Es una de estas que te cuento, volviendo a la inmobiliaria, que era gente que iba a Mar del Plata en la década del 20, le gustó en la década del 30 a Punta del Este, empezó a ir a Punta del Este, alquiló y después quiso hacerse su chalet. Empezó la obra, no sé en qué época, pero el final de obra es en el 44 y se llama Normandía. Tenía toda una historia. Cuando la familia, la tuvo la misma familia desde el año 40, bueno, la compró, no sé, en el 39, en el 40, y la venden en el 2014, o sea, no sé, 70 y pico de años, y es porque la propietaria había vivido como 100 años, al final los hijos que estaban dispersos por el mundo deciden venderlo, tenían cierto vínculo con la inmobiliaria, porque la inmobiliaria había administrado la casa, y creo que hasta le había conseguido el terreno en la década del 40 para comprarlo. Entonces, ahí sí, mi tío, que estaba vivo, Luis Sader, me pide si yo no le podía ayudar a buscarle una vuelta. Fue en la peor época de Cristina Kirchner, había unos controles fuertísimos de capitales para con Uruguay, básicamente. Era difícil vender una propiedad que tenía 6.000 metros cuadrados de terreno y 400 metros construidos para una lógica de la década del 40. Y bueno, ahí mucha gente quería terrenos, entonces lo que se hizo fue fragmentar, como tenía acceso a 2 calles, se fragmentó la propiedad en 6 terrenos baldíos, que eran parte de la casa, y 4 terrenos a 2 calles involucraban la casa. Perfecto, salió todo bien, se firmó todo, o sea, había todo un acuerdo de que todo quedaba supeditado a que Catastro de la Intendencia dejara subdividir, porque en realidad era volver al padrón original, era un padrón fusionado en la década del 70,
y había que pedir que se vuelva al fraccionamiento original. Entonces se quedó. Cuando se da el ok, uno de los compradores, había 6 que compraban terreno y había uno que compraba la casa. Y uno se echa para atrás, no quiere comprar la casa, y si no salía todo junto, no salía de la venta. Los propietarios dijeron, bueno, bajemos la casa, y dijeron, bueno, si se baja en la casa, yo empecé a rascar dinero, dije, no, es lo mismo que decís vos, cuando ves algo que... Una oportunidad. Porque era una casa que en el mercado inmobiliario de Punta del Este todo el mundo decía que era inalquilable. Bueno, porque tiene una distribución que es rara, responde a una realidad de una familia de la década del 40, y tenía estaba bien la casa, pero tenía algunos defectos de sanitaria, alguna cosa de eléctrica. Y bueno, yo no sé, hay algo que me dijo... es por acá. Es por acá. Me arriesgué, mi idea original era tirar la casa, porque las 4 terrenos costaban más, o sea, si hubiese vendido los 4 terrenos, estrictamente yo no vendo nada, digo, si vos vendías los terrenos baldíos, los que pagaron los terrenos baldíos, los pagaron los 4 terrenos más caros que lo que yo compré la casa. Entonces dije, calculé cuánto cuesta tirar la casa abajo y vender los 4 terrenos. Me daba como una cosa media moral de tirar esa casa que era como un emblema, pero dije, bueno, pero si el mercado funciona así. Y bueno, a los hechos es que se le alquilé a un gran amigo que vos lo conocés bien, por lo menos para pagar la contribución el año 2015, que yo me había quedado sin un peso, y dije, pagame la contribución y quédate a vivir ahí. Ayúdame. Y bueno, y me salvó la tecnología, porque Airbnb... me ayudó a buscar esa demanda que los operadores inmobiliarios no la encontraban, porque en realidad no es como una demanda tradicional de lo que era la demanda tradicional de veraneo, pero como ha mutado tanto lo que es los tiempos de estadía y las realidades de los veraneantes, que bueno, por ahí le encontré una beta y bueno, a mí la verdad que me di cuenta en mi vida que me gusta ser anfitrión, me encanta, en realidad me encanta recibir gente en casa, me encanta hacer asados, toda la vida lo hice y Dios quiera lo pueda seguir haciendo. Después me di cuenta que me encanta que la gente pase bien cuando está conmigo o en algo que esté involucrado. Entonces la verdad que por un lado me da cierta satisfacción personal, económicamente es bueno, y además que pude conservar un activo de Punta del Este que es lindo de ver, y bueno, espero que bueno, será un activo para mis hijos. Y ahí que planteas el tema de Airbnb, si tendrías que dar algún consejo o algo de cómo alquilar una propiedad en esa plataforma. Bueno, está bien. El tema que Airbnb, si tú tenés un apartamento, o sea, si tienes un apartamento de Pilay, por ejemplo, eso es una cosa que es muy... es un commodity, porque es una cosa muy reducida, resolviendo el tema de la limpieza, y además que ahora vienen todas con llave electrónica, es una pavada. Eso es bastante sencillo. El tema es que las casas, yo en eso soy bastante monopólico, porque claro, tengo la inmobiliaria, tengo familia, yo voy todas las semanas. O sea, para ser anfitrión de una casa, te tiene que gustar ser anfitrión. O sea, es como ser un médico, no es que sos médico porque te pagan bien. Sos médico porque te gusta ser médico, o sea, y a mí me gusta dar, o sea, que la gente pase bien. Generalmente son familias, yo soy un enamorado de mi familia y me encanta replicar el modelo de mi familia en otros, y veo que esa lógica de clan, esa casa es una casa que tiene 8 dormitorios, tiene como 4 livings, es como decir, es más, mucha gente que tiene casa en Punta del Este va a los fines de semana porque se juntan los vivos con los no sé quién, con los primos de no sé qué, se juntan en un lugar neutral entonces como Airbnb o cualquier portal que ayude a que arbitre la demanda con la oferta. Había un punto anterior que es el tema de los incentivos. Claro, después me di cuenta que, claro, ¿qué pasaba? Cuando vos acortás los tiempos, las inmobiliarias que cobran comisión, o sea, viven de la comisión, una persona que va 3 días, 2 días,
no le sirve a ningún intermediario Estar ahí. estar ahí, pues no tiene de forma de monetizar su trabajo. Y a un intermediario le da el mismo laburo que vaya 3 días alguien a una casa que vaya 3 meses. Entonces, eso es lo que, por eso que digo que en algunas casas de estas grandes la salvó la tecnología, porque de última vinculó al que la tiene con el que la usa de una forma más chica. Y bueno, obviamente que es el negocio de Airbnb, ¿no? Que vino usando. Vos sabés que también te preguntaba porque yo también viví el proceso de Airbnb. A ver, alquilé durante mucho tiempo una propiedad también en Asunción. Me encantó, o sea, yo tenía una persona que abría la puerta y todo y se encargaba de algunos problemas. Pero yo decía, no, yo quiero atender a la gente, quiero tener el termómetro de ver cómo se vive, si está bien, entender un poco de que las necesidades, de ahí también sacaba oportunidades. Me pasó que en Rosario también lo mismo, fuimos alquilando por Airbnb, vendimos en el medio, pero actualmente también tenemos una propiedad y estoy como anfitrión, tengo una persona allá que obviamente va, limpia, etcétera, sigue si surge algún problema. Pero yo estoy siempre atrás. Y vos decís, bueno, pero ¿cómo agarras tiempo? No, es que disfruto, me llega el mensaje, miro, le contesto, estoy atrás. Y en Rosario tiene una particularidad que es uno de los departamentos de la tipología que nosotros hemos construido allá. Entonces también me sirve ver a ver qué piensa que la gente. Es justo un condominio con árboles, etcétera, juegos. Y veo que en general funciona bien, pero también tenés que de golpe. Hubo una la otra vez que me dice, no, hay mucho ruido. Yo digo, ¿cómo mucho ruido? Nada, bueno, cada uno tiene su pensamiento. Me quiero ir a 2 preguntas finales. Una tiene que ver con la parte de tus hijos. ¿Cómo educás financieramente a tus hijos? Bueno, sí, lo mencioné un poco antes. Sí, bueno, en realidad que lo puedo definir como que dejen la yema del huevo para el final. O cuando éramos chicos que te decían, la Coca-Cola, aguantala, que te tiene que durar toda la comida. Entonces, es mucho más que financieramente la educación. Considero que es la educación de las restricciones. Yo considero que un individuo que sabe que tiene restricciones es un mejor individuo del que no las tiene. Capaz que en un corto periodo de tiempo parece que el que no tiene restricciones es más divertido, le va mejor, pero el partido dura 80 minutos. Yo jugaba al rugby y siempre me decían, el partido dura 80 minutos, entonces administrate. Y bueno, a mis hijos les digo eso, es decir, tratar de que, si bien viven una vida, entiendo, muy buena, desde el punto de vista de las no restricciones, o sea, el problema que yo tengo es cómo yo tratar de seguir, no tener tantas restricciones como las tuve cuando yo era chico, pero que mis hijos digan, bueno, pero pará, vos no tenés restricciones, y bueno, y tratar de que ellos vean de que yo también tengo restricciones y me las manejo. Por ejemplo, no sé, de comer, porque las restricciones son de cualquier cosa, de comer. Pues yo le puse lo del huevo porque decía, la mayoría de gente le gusta la yema, y se atacan la yema y a veces dejan la clara. Esa es la lógica de huevo. La Coca-Cola es otra. Después el tema de los postres. Entonces, cualquier cosa que ellos visualicen que hay que aguantarse te hacen mejor, lo financiero después se redunda. Y ahí sos más de una política con tus hijos de una mesada. ¿Cómo manejás el tema del manejo del dinero de ellos? Mira, te cuento porque es una cosa fantástica que me está pasando. Nunca lo tuve muy resuelto, es una cosa obviamente que lo tomamos en conjunto con mi esposa. Ahora le doy todas las semanas un dinero que básicamente ahora es todo electrónico. Antiguamente me daban en billete, ahora te lo dan electrónico, y claro, con el tema de que lo consumen de forma que ni siquiera se ve, a veces que el dinero es muy difícil de enseñar a ahorrar.
Pero hay un punto bueno, que es que ahora justo mi hija ganó una beca, se anotó en la universidad privada y ganó la beca de la excelencia, se anotó ella. Okay. Yo doy clases es la Universidad de Montevideo. Yo doy clase y por ser hija mía, yo soy exalumno, soy profesor, tenía una cantidad de beneficios, pero ella optó por competir en la beca de la excelencia, que yo no sabía ni que existía, y la ganó, lo cual hizo que la facultad sea mucho más barata de lo que yo hubiese presupuestado. Entonces, en ese sentido dije, bueno, es una forma, aprovecho, digo, ese dinero es para vos, y ahora estoy tratando de convencerla de que ese dinero ella lo empiece a ahorrar. No es que se cambie la ropa todos los días, de que compre, sino que, bueno, eso va a ser, dentro de unos años te contaré cómo me fue con eso, decir, bueno, que eso, en realidad porque es un dinero que entiendo que se lo ganó ella, y que obviamente que tiene que seguir, para la beca esa tiene que seguir rindiendo bien en los exámenes, entonces su trabajo es obviamente ser buena amiga, buena alumna y buena hija y rendir los exámenes, y en ese sentido puede ahorrar y bueno, que ese dinero lo Vos sabés que me hiciste recordar, que todas esas cosas que por ahí uno le pasa en la memoria, una anécdota familiar bastante similar. Yo decidí, a ver, hasta mediados de quinto año, porque en Argentina, que el último año hice el quinto, iba a estudiar abogacía, estaba convencido, abogacía. Mi papá me dice, bueno, Javier, mira un poco más, o sea, tu mamá es abogada, yo soy abogada, tu hermana más grande es abogada. Bueno, cuestión que decido ir a la Universidad Austral, me muestran un curso, a ver, era como un caso sobre empresas, creo que era de Coca-Cola, salgo y le digo a mi papá, quiero estudiar esto, administración de empresas. Todo esto me había metido en la parte humanística, es decir, toda la parte económica y todo estaba bastante atrás del resto. Entonces, cuando decido ir, mi papá me decide mandar a Rosario, claro, había un montón de gastos porque era una universidad privada, me tenía que alquilar un departamento, me iba a vivir afuera. Y ahí, cuando estábamos en hotel, le digo a mi papá, bueno, ¿qué pasa si me presento y quedo para una beca? Y agarra a mi papá y me dice, bueno, mirá, si vos llegás a quedar para una beca, el diferencial o lo que te genere eso, te lo doy, o sea, para que vos hagas algo. Y bueno, resulta que después terminé ingresé bien, con buena nota y todo. A ver, al final no me terminaron dando la beca, no por la parte de notas, sino por el tema de ciertos requisitos económicos y por la cantidad, era como que me dejan afuera. Pero fue también esta sensación en mi cabeza, y lo que mi padre me dijo es decir, bueno, si el esfuerzo lo haces, yo eso te lo compenso para que vos después use para lo que quieras. Y como para cerrar, es que Majid, me gustaría que cuentes algún consejo que te dio una buena vida y que decís, estaría bueno que mis hijos repliquen en el tiempo. Está buenísimo porque lo repito mucho. Mi abuelo materno, el que yo hablé al principio, que es el que más me marcó en mi vida, siempre decía, emprende o hace cosas como que fueras a vivir de forma eterna y disfruta la vida, tu vida, disfrutala como que mañana te fueras a morir. Entonces, eso yo lo hago todos los días, o sea, tengo como en economía le decimos equilibrios inestables. El equilibrio nunca está. Tratamos a que vaya al equilibrio, porque es como en el caso del huevo frito, si te vas a morir mañana te lo comes todo hoy, si vas a vivir eternamente lo vas administrando, pero es así, la vida es así, uno por lo menos tiene que, cuando uno emprende, me imagino cuando vos emprendiste todo esto, no estaba diciendo, bueno, capaz que mañana me cae un cohete y no está dentro de tus pensamientos. Si bien existe la posibilidad, no está dentro, vos emprendés y después decís, bueno, veré cómo lo arreglo. Pero de otro hay que, no puedes estar todo el día y toda la vida pensando en el futuro, tenés que disfrutar de tus hijos, disfrutar de tus amigos, disfrutar de tu vida, divertirte. Y en ese trade-off constante, que yo no lo tengo resuelto, trato,
es que les digo a mis hijos también, o sea, a mi hija en particular le digo, divertite más, o sea, yo a veces digo, tenés que divertirte, mirá que las notas no es lo más importante, bueno, ahora tuvo un rédito importante por el tema de eso, con mi hijo me pasa lo mismo, hace deporte, estudia, a veces lo veo, sale a las 6:30 de casa y llega a las 9 de la noche, y lo único que tuvo fueron las actividades, algunas son lúdicas, pero el rugby es deportivo, está pensando en el partido, es ganarlo, es lúdico pero competitivo, y después todo lo demás que es bachillerato IB, etcétera, y dice, bueno, pará, chiquilines, tienen 14, 15, 17, 18 años, hay que divertirse. Entonces, a veces dirán, mi viejo está chiflado, o sea, por un lado te dice que te esfuerces y después te dice que te diviertas, pero en realidad es como yo no lo tengo del todo resuelto, te lo trato de decir a ellos para que ellos vayan formando anticuerpos y decir, bueno, hay un momento en la vida que tenés que divertirte y hay un momento que tenés que... Sí, vos sabés que voy a cerrar, pues me hiciste acordar a una frase que repetía mucho mi abuelo. Mi padre la aplicó un montón de veces y yo también la apliqué, que dice lo siguiente: cuando uno puede, tiene que querer, porque tal vez luego quiere y no pueda. ¿Tá? Y recientemente yo la apliqué, te diré en los últimos años, cuando decidí ir con chicos a Europa. Claro, tenía la primera hija con 6 meses y me dijeron, ¿te vas a ir a Europa con una nena de 6 meses? Sí, le digo, a mí me gusta Europa, le digo, ¿cuánto voy a esperar? Después me vino la segunda y volví a elegir a Europa de nuevo. O sea, con 2 chicos y cochecitos. Y después me vinieron las gemelas y fuimos los 4 también a Europa. Y lo que yo me llevé en mi cabeza siempre es que ahora puedo, o sea, realmente puedo, estoy bien, estoy ágil, etc. Y tengo que querer, ¿tá? Porque después yo no sé qué puede pasar, o sea, realmente estas cosas de la vida. Y vos sabés que esta frase se la dije a un amigo que tenemos, Dr. George, que me gusta decirlo, que es un tipo que se toma la vida como ninguno, es una persona ya más grande, y en el verano le dije, Jorge, no esperes más, o sea, te quedan pocos años de buena vida, etc. Y en base a eso, se animó a ir a competir por Uruguay, campeonato mundial de médicos, y terminó ganando, creo que fue en Valencia, no sé dónde. Y me lo encontré hace poco y me dijo, Javier, gracias a vos me animé y lo hice, y encima salí campeón. Así que bueno, esas cosas de la vida que uno tiene que querer realmente, porque después la vida cambia también. Así que, bueno, Maggi, muchas gracias. La verdad que fue un placer hablar con Igualmente. vos. Y bueno, nos estamos viendo.